Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comunidad, Emprende con el Corazón. Como siempre, nosotros felices, contentos de poder compartir aquí con todos ustedes. Mi nombre es Esteban Valverde y estoy aquí junto con mi esposa. Hola, hola a todos, bendiciones, feliz y bendecida de estar aquí con todos ustedes. Nuestra comunidad Emprende con el Corazón, mi nombre es Liz Betancourt y hoy venimos con un tema espectacular. Vamos a hablar acerca de los miedos. Los miedos. Uy, es que con solo decir esa palabra como que nos da escalofríos, ¿no? Pero bueno, primero que nada es muy importante que nosotros conozcamos el significado de los miedos. ¿Qué significa el miedo? Primero que nada, el miedo es un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer algo que todavía no ha ocurrido. Entonces, ese sentimiento de desconfianza que nosotros tenemos hacia lo desconocido. Recuerden, es un sentimiento más no un hecho. Así es, no es algo físico que se pueda tocar, es algo creado por nuestra mente al estar en un estado de incertidumbre de algo que no ha pasado y que pensamos que va a salir mal. Y ahí es donde vienen nuestros miedos, y el miedo es el principal causante de estropear sueños, de parar esas metas que tenemos, por miedo a dar un pasito más allá a lo desconocido, por miedo a salirnos de nuestra zona de confort. Totalmente. El miedo, recuerden, el miedo es el principal cómplice de nuestros fracasos. Muchas veces nosotros fracasamos en proyectos de vida, en algún trabajo quizás, o en algún tema en específico de nuestra vida, casualmente por los miedos. ¿Por qué? Porque es algo desconocido. Y primero que nada, tenemos que estar conscientes de que es algo normal. Somos seres humanos y nos da temor a lo desconocido. Es algo normal. Lo que no debería ser normal es que nosotros le demos poder a ese sentimiento que nos impida ir más allá. Eso es en lo que nosotros tenemos que pelear y luchar todos los días contra ese sentimiento de incertidumbre, con ese sentimiento de temor que nosotros tenemos, y es algo normal. Todos los días nos da temor quizás a comenzar un trabajo nuevo, nos da temor a ir a esa entrevista de trabajo, nos da temor esa primera salida, nos da temor aprender a manejar. ¿Recuerdan ustedes qué miedo nos dio cuando nosotros aprendimos a andar en bicicleta? El temor que nosotros sentíamos para montarnos en esa bicicleta y mantener ese equilibrio sobre esas dos ruedas. Quizás a muchos se nos olvidó, pero quizás muchos lo recordamos como si fuera ayer. ¿Cómo usted venció ese miedo? ¿Cómo nosotros vencimos ese miedo a montar en bicicleta? ¿Cómo fue? Lo afrontamos y lo vencimos cuando tuvimos ese equilibrio y nos hicimos expertos en montar en bicicleta. Ya eso no se convirtió en un miedo, eso se transformó en una diversión que disfrutamos todos. En una habilidad desconocida. En eso se transformó ese miedo cuando nosotros aprendemos a enfrentarlos. Así es, y es que es muy importante que si tú sientes miedo de emprender un negocio, de empezar algo nuevo, incluso de tener nuevas experiencias de vida, es importante que dejes de huirle al miedo. Cada que le huimos al miedo, le damos más fuerza a ese sentimiento, lo hacemos más fuerte. Entonces ya le vamos a tener miedo a ese miedo, y eso va a venir más y más grande, porque cuando tú tienes la decisión de afrontar ese miedo que te carcome y que no sabes y te pones excusas, ahí es cuando vienen y nos empezamos a poner a engañarnos a nosotros mismos y a ponernos excusa tras excusa para no afrontar eso que debemos hacer y que sabemos que es necesario, incluso para lograr metas grandes, como dice Esteban, proyectos de vida, metas que tengamos en nuestra vida, y simplemente nos ponemos excusa tras excusa tras excusa, y lo que hacemos es alargar ese proceso, que simplemente con el hecho de enfrentar ese miedo, de decir, sabes que yo soy más grande que esto es un sentimiento, esto es algo mental y esto es algo que yo puedo hacer. Recuerden, vencer el miedo asusta menos que sentirnos impotentes de por vida. Por eso es muy importante afrontarlos. Es la única forma de vencerlos, es afrontarlos y darnos cuenta que el miedo es una emoción incómoda. Tal vez nos hará sudar las manos, tal vez nos hará sonrojarnos, tal vez nos hará tartamudar, tal vez se nos hará olvidar eso que nosotros dijimos, y nada más. No pasa nada. Es un sentimiento, es una emoción, una emoción incómoda que nosotros, a la vez de que la enfrentamos, la vamos a vencer. Y cuando usted lo venza, muchas veces decimos, ¿y esto fue todo?
A esto era lo que yo tanto le tuve miedo. A esto fue lo que yo duré esas 3 noches sin dormir en vela. Por este miedo, por esto que ya vencí. Y muchas veces, recuerden, nosotros le damos poder a nuestros miedos a la vez de que alimentamos ese sentimiento a la incertidumbre, ese sentimiento a lo desconocido. De ahí es cuando nosotros alimentamos más los miedos. Recuerden. Lo más importante es afrontarlos y no huir. Y darnos cuenta que el miedo es el mejor maestro de nuestras vidas que nos enseña a descubrir ese pasito más allá que nos lleva a descubrir esas nuevas personas de las que somos hechas y de lo que podemos llegar capaz a hacer. Así es, y otra cosita importante que les quiero decir, el miedo, véanlo, y si les doy un tip, véanlo como un aprendizaje, como un maestro, porque es lo que te va a impulsar a ir más allá de tus límites mentales, porque como personas estamos llenos de capacidades y siempre el miedo va a existir. Cada que vayamos a hacer algo nuevo, algún miedo va a existir y eso es una buena señal de que vas por un buen camino, porque cuando estás cómodo y tranquilo estás en tu zona de confort. Cuando sientes miedo e incertidumbre es porque vas por más y eres capaz de más. Y recuerda esto, cuando alimentas tus sueños, tus miedos morirán de hambre. Bendiciones, mi gente. Bendiciones.